Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano, les enviamos un saludo muy cordial y fraterno. Soy el Padre Felipe Herrera Espaillat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. El motivo especial de esta misa de hoy es la celebración de los 500 años, 5 siglos de la presencia del cristianismo en las Islas Filipinas, un país hoy mayoritariamente católico y que posee muchos de sus habitantes, de sus nacionales, repartidos en distintos países del mundo. Por lo tanto, se celebra esta misa con decenas de hermanos y hermanas filipinas que están en Roma, representando a tantos de ellos que están en más de 100 naciones del mundo. La devoción propia de los filipinos, la devoción al niño Jesús o al Dios niño, queda representada en esta procesión de entrada junto a la cruz. Va acompañada esta imagen con el baile y el saludo de los pañuelos que también están presentes en la asamblea de hermanos y hermanas de Filipinas presentes en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. Durante 9 años, la comunidad católica de Filipinas se ha preparado para este jubileo para celebrar el 5º centenario de la llegada del Evangelio a las más de 7.000 islas que componen este país. Así, la transmisión de la fe, la comunicación de la fe ha pasado de generación en generación hasta hacer hoy de Filipinas el tercer país con más presencia de católicos en el mundo. Sin duda, un motivo para dar gracias al Señor y para unirnos a esta celebración eucarística presidida por su santidad, el Papa Francisco. El Papa y los 2 concelebrantes principales llevan atuendos color rosa o rosado que se utilizan 2 veces al año en la liturgia. En el 4º domingo de Cuaresma, el domingo de Letare, que es aquel que celebramos hoy, y también en el 3er domingo del tiempo de Adviento, el llamado domingo de Gaudete. Con ello expresan que es un domingo particular. En medio de este tiempo penitencial de la Cuaresma, la liturgia, al iniciar la Eucaristía, pone un versículo sobre la alegría, pone una palabra tomada del Evangelio, una palabra en este caso tomada del profeta Isaías, que nos invita a recordar aquella esperanza de los hijos de Dios. Que se alegre entonces el pueblo, que se regocije en Jerusalén, porque será consolada. Ese es el motivo de el color de los ornamentos litúrgicos que lleva el Papa Francisco, también el cardenal Luis Antonio Tagle, que es de origen filipino, es el antiguo arzobispo de Manila y que actualmente es el prefecto
de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, uno de los dicasterios vaticanos, y el otro concelebrante es el vicario de Roma, el cardenal De Donatis. Alégrate, Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes para que exultéis, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. Esa es la antífona de entrada de esta Eucaristía que dice alegra, letare en latín, letare. Por eso el motivo en este cuarto domingo de Cuaresma de los ornamentos de color rosa que lleva el Papa Francisco y los dos concelebrantes principales, en medio del tiempo penitencial propio que nos prepara para la celebración de la Pascua del Señor. La liturgia también nos recuerda esa alegría que pese a la penitencia llevamos en el corazón, porque nuestra preparación para la Pascua siempre tiene como horizonte la resurrección del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Es el canto del Kyrie que entona el coro junto a la asamblea. Oremos.
Oh Padre, que por medio de tu Hijo, obras admirablemente la redención del género humano, concede al pueblo cristiano que vaya con fe viva y con un compromiso generoso hacia la próxima Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Disponemos el corazón entonces para la liturgia de la palabra, que comienza con esta primera lectura. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó a proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La asamblea responde a la primera lectura con el Salmo 136. En inglés se canta la antífona: que mi lengua quede en silencio si me olvido de ti. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión.
En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. We hung up our harps. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten, canten para nosotros un canto de Sión. And our despoilers urge us to be joyous. Sing for us the songs of Zion. How could we sing a song of the Lord? ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. I forget you, Jerusalem. May my right hand be forgotten. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. If I place not Jerusalem ahead of my joy, Que mi lengua quede en silencio si me olvido de ti. let my tongue be silenced if I ever forget you. Pagbasa mula sa Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Mga kapatid, Hermanos, napakasagana ang Dios, habag ng Diyos que es rico en at misericordia, napakadakila por el ang gran amor pag-ibig con que nos na amó, inuukol niya sa precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir en Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar
aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Palabra de Dios. Ang salita ng Diyos. Te alabamos, Señor. El diácono se acerca para pedir la bendición del Santo Padre antes de proclamar el Evangelio. Mientras tanto, el sucesor de Pedro echa el incienso sobre los carbones ardientes para que éstos despidan aquel humo fragante que sube a Dios como signo de nuestra oración. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Quien cree en Él tiene vida eterna. Y la asamblea proclama: Gloria a ti, oh Cristo, Verbo del Padre. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia no canta el Aleluya, sino que aclama el Evangelio con otro tipo de antífonas, como esta de hoy: Gloria a ti, oh Cristo, Verbo del Padre. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. La palabra de Dios es insensada, es presencia de Jesucristo en medio de su pueblo. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y tras proclamar el Evangelio, el diácono lleva el texto
al Santo Padre para que éste lo bese. En este caso se retira y da paso a la homilía que nos ha preparado el Papa Francisco. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Aquí está el corazón del Evangelio. Aquí está el fundamento de nuestra alegría. El contenido del Evangelio, en efecto, no es una idea o una doctrina. El contenido del Evangelio es Jesús, el Hijo que el Padre nos ha dado para que tengamos vida. Jesús es el fundamento de nuestra alegría. No es una teoría hermosa sobre cómo ser felices, sino que es experimentar el ser acompañados y amados en el camino de la vida. Tanto amó al mundo que entregó a su Hijo. Detengámonos, hermanos y hermanas, un momento en estos dos aspectos. Tanto amó y entregó. En primer lugar, Dios amó tanto. Estas palabras que Jesús dirige a Nicodemo, un anciano judío que quería conocer al Maestro, nos ayudan a ver el verdadero rostro de Dios. Él siempre nos ha mirado con amor. Y por amor vino entre nosotros en la carne de su Hijo. En Él vino a buscarnos en los lugares donde estábamos perdidos. En Él vino a levantarnos de nuestras caídas. En Él lloró nuestras lágrimas y curó nuestras heridas. En Él bendijo nuestras vidas para siempre. Quien cree en Él, dice el Evangelio, no se pierde. En Jesús, Dios ha dicho la palabra definitiva sobre nuestra vida. Tú no estás perdido, tú eres amado, siempre amado. Si la escucha del Evangelio y la práctica de la fe no ensanchan nuestro corazón para hacernos capaz captar la grandeza de este amor, y quizás resbalamos en una religiosidad demasiado seria, triste y cerrada, entonces es señal de que tenemos que detenernos un poco y volver a escuchar el anuncio de la buena noticia. Dios te ama tanto que te da toda su vida. No es un Dios que nos mira indiferente desde lo alto, sino que es un Padre enamorado que se implica en nuestra historia. No es un Dios que se deleita en la muerte del pecador, sino un Padre que se preocupa de que nadie se pierda. No es un Dios que condena, sino un Padre que nos salva con el abrazo de bendición de su amor. Y llegamos a la segunda palabra. Dios dio a su Hijo. Precisamente porque nos ama tanto, Dios se dona a sí mismo y nos ofrece su vida. Quien ama siempre sale de sí mismo. No se olviden de esto. Quien ama sale siempre de sí mismo. El amor siempre se ofrece, se da, se gasta. La fuerza del amor es precisamente esta. Rompe la caparazón del egoísmo, quiebra los diques de contención de la seguridad humana demasiado calculada, derriba los muros y vence los miedos para hacerse don. Esta es la dinámica del amor, hacerse
don, darse. El que ama es así. Prefiere arriesgarse al entregarse antes que atrofiarse, conservándose para sí mismo. Por eso Dios sale de sí mismo. Sale de sí mismo porque ha amado tanto. Su amor es tan grande que no puede hacernos menos que entregarse a nosotros. Cuando el pueblo que caminaba por el desierto y fue atacado por serpientes venenosas, Dios hizo que Moisés hiciera una serpiente de bronce. En cambio, en Jesús, levantado en la cruz, Él mismo vino a curarnos del veneno que da la muerte. Se hizo pecado para salvarnos del pecado. Dios no nos ama con palabras. Dios no nos ama con palabras. Nos da a su Hijo para que todo el que lo mire y crea en Él se salve. Cuanto más se ama, más se es capaz de dar. Esta es también la clave para entender nuestra vida. Es hermoso encontrar personas que se aman, que se quieren y comparten su vida. Podemos decir de ellas, como de Dios, se aman tanto que dan sus vidas. Lo que cuenta no es solo lo que podemos producir o ganar. Cuenta sobre todo el amor que sabemos dar. Esta es la fuente de la vida. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. De aquí la invitación de la Iglesia de este domingo. Alégrense, exulten y regocíjense. Ustedes que estaban tristes, llénense de la abundancia de su consuelo. Pienso en lo que vivimos hace una semana en Irak. Un pueblo martirizado ha exultado de alegría, gracias a Dios, a su misericordia. A veces buscamos la alegría donde no está. La buscamos en ilusiones que se desvanecen, en sueños de grandeza de nuestro yo, en la aparente seguridad de las cosas materiales, en el culto a nuestra imagen y en tantas cosas. Pero la experiencia de la vida nos enseña que la verdadera alegría es sentirnos amados gratuitamente, sentirnos acompañados, tener a alguien que comparta nuestros sueños y que cuando naufragamos viene a rescatarnos y a llevarnos a un puerto seguro. Queridos hermanos y hermanas, han pasado 500 años desde que el anuncio cristiano llegó por primera vez a Filipinas. Ustedes han recibido la alegría del Evangelio, que Dios nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo por nosotros. Y esta alegría se puede ver en su pueblo, se ve en sus ojos, en sus rostros, en sus canciones y en sus oraciones. La alegría con que ustedes llevan su fe a otras tierras. Tantas veces he dicho que aquí en Roma las mujeres filipinas son contrabandistas de fe. ¿Ah? Porque donde van a trabajar, trabajan, pero también siembran la fe. Déjenme decirlo, esta es una enfermedad de vuestra generación, pero es una bienaventurada enfermedad. Llevar la fe, aquel anuncio que ustedes recibieron hace 500 años, lo llevan ahora. Han recibido la alegría del Evangelio, que Dios
nos ha amado tanto que dio a su Hijo por nosotros. Y esta alegría se ve en el pueblo, en sus ojos, en su rostro, en sus canciones, en sus oraciones. Quiero darles las gracias por la alegría que llevan al mundo entero y a las comunidades cristianas. Pienso, como lo he dicho, en tantas bellas experiencias en las familias romanas, pero es lo mismo en todo el mundo, donde su presencia discreta y trabajadora se ha convertido también en un testimonio de fe. Al estilo de María y José, Dios ama llevar la alegría de la fe a través del servicio humilde y oculto, valiente y perseverante. Y en este aniversario tan importante para el santo pueblo de Dios en Filipinas, también quiero instarlos a no detener la labor de la evangelización, que no es proselitismo, es otra cosa. El anuncio cristiano que han recibido debe llevarse siempre a los demás. El evangelio de la cercanía de Dios pide que se exprese en el amor hacia los hermanos. El deseo de Dios de que nadie se pierda pide a la Iglesia que se ocupe de aquellos que están heridos y viven en los márgenes. Si Dios ama tanto que se entrega a sí mismo, también la Iglesia tiene esta misión. No es enviada a juzgar, sino a acoger. No a imponer, sino a sembrar. La Iglesia es llamada no a condenar, sino a llevar a Cristo, que es la salvación. Sé que este es el programa pastoral de su Iglesia, el compromiso misionero que implica a todos y llega a todos. Nunca se desanimen de recorrer este camino. No tengan miedo de anunciar el Evangelio, de servir, de amar. Y con su alegría podrán conseguir que se diga también de la Iglesia: ha amado tanto al mundo. Es hermosa y atractiva una iglesia que ama al mundo sin juzgarlo y que se entrega a sí misma por el mundo. Queridos hermanos y hermanas, deseo que sea así en las Filipinas y en todas las partes de la tierra. Se hace un instante de silencio meditativo en la Basílica de San Pedro tras escuchar la homilía del Santo Padre, dirigida especialmente al pueblo filipino al celebrar los 500 años de evangelización en esas tierras del Asia. El Papa ha reiterado, siguiendo el Evangelio tantas veces en su homilía, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único por nosotros. Ese es el amor de Dios que se nos ha revelado en su Hijo Jesús. Meditemos también nosotros, junto a nuestros hermanos de Filipinas, estas palabras del Evangelio que han resonado en la homilía del Santo Padre. Celebramos junto a toda la Iglesia el cuarto domingo de Cuaresma, el llamado Domingo de la Alegría, Domingo de Letare. Con profundo recogimiento, la comunidad presente, miembros de la comunidad más amplia de filipinos de Roma, se reúnen junto al Santo Padre en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. Y ahora se disponen a hacer profesión de fe.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que cuida de todas las criaturas, y digamos con sincera humildad: La oración universal de los fieles va acompañada del Kyrie eleison. Une a la humanidad a través de la Iglesia. Kyrie eleison. Sostén a nuestro Papa Francisco. Kyrie eleison. Bendice a nuestros obispos. Kyrie eleison. Guía con tu mano a los ministros sagrados. Kyrie eleison. Santifica a los laicos. Kyrie eleison. Protege a los trabajadores. Kyrie eleison. Que los ricos utilicen sus recursos con justicia. Kyrie eleison. Cuida a los más débiles. Kyrie eleison. Libera a los cautivos. Kyrie eleison. Presérvanos de los terremotos. Kyrie eleison. Sálvanos de la muerte inesperada. Kyrie eleison. Admite a los muertos en la visión de tu rostro. Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Solo tú, Señor, puedes realizar lo que parece imposible a los hombres. Acepta las oraciones que te dirigimos en comunión de fe y caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Damos paso a la liturgia eucarística y sobre el altar de la cátedra
se disponen los dones de pan y vino que, con la plegaria eucarística, serán consagrados y se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo presente en medio de su pueblo el sacrificio de Jesús en la cruz, realizado de una vez y para siempre, el Hijo de Dios que se ofrece por nuestra salvación, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, y esa entrega la vivimos actualizada hoy en la Eucaristía. Es Cristo mismo que se hace presente con su sacrificio para darse como alimento a todo el pueblo. Las ofrendas de pan y vino son incensadas por el Santo Padre. Son ofrendas sencillas, simplemente pan y vino. Son don de Dios, también son fruto del trabajo del hombre. Es eso lo que presentamos, algo tan sencillo para este admirable intercambio en que Dios recibe la ofrenda y se nos da Él mismo como regalo. Por eso se inciensan las ofrendas sobre el altar. Pero también el sacerdote, en este caso el Santo Padre, será incensado porque Él actúa in persona Christi, es decir, obra como Jesucristo presente en medio de la celebración. Se inciensa también a la asamblea, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, que reunidos en su nombre hacen presente al Señor en medio del mundo. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, los dones de la redención eterna. Haz que los que veneramos con fe los ofrezcamos dignamente para la salvación del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has establecido para tus hijos un tiempo de renovación espiritual, para que se conviertan a ti de todo corazón y libres del fermento del pecado, vivan los acontecimientos de este mundo siempre orientados a los bienes eternos. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, a una sola voz, cantamos el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca a tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos humildemente que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, tus santos apóstoles, los gloriosos mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha dado su Espíritu. Con la fe y la libertad de los hijos, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Liberaci, Signore, da Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Signore Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare ai nostri peccati, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el momento en que el Santo Padre parte la hostia, el pan consagrado, a Jesucristo, la asamblea lo reconoce, como lo hicieron los peregrinos de Maús, y lo aclama como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, mientras la asamblea se dispone a recibir también la comunión. Hagamos nosotros lo mismo en nuestros hogares o desde donde estamos siguiendo esta Eucaristía, disponiendo nuestros corazones para que el Señor se haga presente en nosotros. Aquellos que no pueden acercarse a la comunión por diversos impedimentos, únanse a este gesto de la Iglesia y pidan la presencia de Dios en sus corazones. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Tras la comunión, un instante de meditación en esta misa del cuarto domingo de Cuaresma que el Papa Francisco celebra en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro junto a la comunidad filipina presente en Roma para conmemorar los 500 años del inicio de la evangelización en esa tierra del Asia, hoy el tercer país con mayor presencia de católicos en el mundo. Un instante de recogimiento después de haber escuchado la palabra de Dios y de haber comulgado con el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecidos como sacrificio agradable al Padre. Tanto ha amado Dios al mundo que le dio a su Hijo. El Papa Francisco nos ha reiterado que esta es la fuente de la alegría que estamos llamados a comunicar como evangelizadores, todos responsables de la comunicación de la fe. Oremos. Oh Dios, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, haz brillar sobre nosotros la luz de tu gracia, para que nuestros pensamientos se conformen con tu sabiduría y te amemos con un corazón sincero, por Cristo nuestro Señor. Amén. A continuación, el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Propaganda Fidei, que es un cardenal de origen filipino, en nombre de la comunidad dirigirá unas palabras al Santo Padre. Santo Padre, buenos días. Nosotros, emigrantes filipinos en Roma, deseamos expresarle nuestra gratitud por guiarnos en esta celebración eucarística de acción de gracias por la llegada de la fe cristiana a Filipinas hace 500 años. Le traemos aquí el amor filial de los filipinos de las 7.641 islas de nuestro país. Hay más de 10 millones de emigrantes filipinos viviendo en casi 100 países de todo el mundo. Se han unido a nosotros esta mañana. Agradecemos su preocupación por nosotros y por todos los migrantes presentes en Roma, manifestada constantemente por su vicario para la diócesis de Roma, su eminencia el cardenal Angelo de Donatis, también por el director de la Oficina Diocesana de Migrantes, Monseñor Pierpaolo Felicolo, y el capellán Scalabriniano, el padre Leonel Mario Carello, superior general, el padre Fabio Baggio, el capellán del centro filipino, el padre Ricky Gente. Agradecemos también al reverendo padre Gregory Gastón, coordinador nacional de los capellanes filipinos en Italia. La llegada de la fe cristiana a nuestra tierra es un regalo de Dios. El hecho de que la fe cristiana fuera recibida por la mayoría de nuestro pueblo, lo que dio una connotación filipina, es un regalo de Dios. Ahora, Filipinas es el tercer país del mundo con mayor número de católicos. Esto es realmente un regalo de Dios. Atribuimos la fe duradera del pueblo filipino solo al amor, la misericordia y la fidelidad de Dios, no a nuestros propios méritos. Desde 1521 hasta 2021 hemos recibido don tras don. Damos gracias a Dios por los portadores de estos dones en los últimos 500 años.
i missionari pionieri, los misioneros pioneros, las congregaciones religiosas, el clero, le nonne e i nonni, las abuelas y los abuelos, las madres y los padres, gli insegnanti, los maestros, los catequistas, las parroquias, las escuelas, los hospitales, gli orfanatrofi, los orfanatos, gli agricoltori, los agricultores, los trabajadores, los artistas poveri, y los pobres, cui ricchezza, cuya riqueza es Jesús. per grazia di Dio, Por la gracia de Dios, cristiani filippini los cristianos hanno filipinos continuato a ricevere han la seguido fede, recibiendo la una fe, fuente de esperanza, di fronte alla frente povertà, a la pobreza, alla disuguaglianza la economica, desigualdad económica, agli sconvolgimenti frente a los politici, trastornos ai políticos, tifoni, a los tifones, alle eruzioni vulcaniche, las erupciones volcánicas, los terremotos e persino all'attuale e incluso a la pandemia actual. pandemia. Mentre confessiamo i nostri A la vez fallimenti que nel vivere confesamos la fede in modo nuestros sempre fracasos a la hora de vivir la fe con coerente, coherencia, riconosciamo anche il grande contributo también della reconocemos fede la cristiana gran contribución de la fe cristiana en la formación de la cultura y la nación filipinas. Il dono deve continuare ad essere un dono. El don debe seguir siendo un don. Hay que compartirlo. Se viene tenuto per sé, Si se guarda para uno cessa di mismo, essere dono. deja de ser un don. Per il misterioso disegno di Dio, Por el misterioso designio de Dios, el don de la fe que se nos ha concedido es compartido ahora por millones de cristianos filipinos emigrantes en distintas partes del mundo. Hemos dejado a nuestras familias no para abandonarlas, sino para cuidar de ellas y de su futuro. Por amor a ellos, soportamos el dolor de la separación. Cuando llegan tiempos de soledad, nosotros, los emigrantes filipinos, encontramos fuerza en Jesús, que viaja con nosotros. Jesús, que se hizo niño, el santo niño, y se hizo conocer como el Nazareno, Jesús Nazareno, que cargó la cruz por nosotros. Estamos seguros del abrazo de nuestra Madre María y de la protección de los santos. Cuando echamos de menos a nuestras familias, nos dirigimos a la parroquia, que es nuestro segundo hogar. Cuando non c'è nessuno con cui parlare, Cuando no hay con quien hablar, cuore a Gesù, abrimos nuestro corazón a Jesús en el Santísimo e Sacramento meditiamo sulla sua parola. y meditamos su palabra. Ci prendiamo cura dei bambini a noi affidati, Cuidamos a los niños que nos confían como si fueran nuestros propios hijos y a los ancianos como si fueran nuestros propios padres. Cantiamo, Cantamos, sonreímos, ridiamo, reímos, piangiamo, lloramos mangiamo. y comemos. Preghiamo affinché attraverso i nostri migranti Rezamos para que, il nome di Gesù, a través de nuestros emigrantes filipinos, el nombre de Jesús, la belleza de la Iglesia y la justicia, la misericordia y la alegría de Dios raggiungere i confini lleguen hasta los confines de la tierra. qui a Roma. Aquí en Roma, Quando ci mancano i nostri nomi, cuando echamos de menos a nuestros abuelos, sabemos Lolo Kiko. que tenemos un Lolo Kiko. Molte grazie, Santo Padre. Muchas gracias, Santo Padre. Salamat, Lolo Kiko. Mabuhay. Paz al Santo Padre, paz Lolo Kiko, un modo de cercanía con el abuelo que expresa el cardenal Tagle al momento de agradecer al sucesor de Pedro su presencia, su cercanía con la comunidad filipina presente en Roma, presente en Italia, pero también presente en todo el mundo. Recordaba el cardenal, más de 10 millones de filipinos
que en distintas partes del mundo, dejando a sus familias, trabajan muchas veces en empleos humildes, no solamente llevando ese trabajo, sino también la fe que comunican, esa fe que comenzó a recibir el pueblo filipino hace 500 años. Una religiosa y una mujer también de Filipinas hacen ofrenda al Santo Padre de un regalo que él recibe con gratitud, mientras intercambia algunas palabras con estas dos mujeres creyentes de Filipinas. Signore sia con El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inchinatevi per la benedizione. Inclínense para recibir la bendición. Custodisce, Signore, coloro Preserva, che Señor, supplicano, a los que claman a ti. che è fragile. Sostiene a los que son frágiles. Aviva siempre con tu luz a los que caminan en las tinieblas del mundo y haz que, liberados de todo mal, alcancen los bienes eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Andate in pace. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Y con el canto María, Reina de las Filipinas, el pueblo es enviado en misión al finalizar esta Eucaristía, en que también dos niños presentan una ofrenda floral ante la imagen de María Santísima, en el momento también en que el Santo Padre se acerca a venerar la imagen de la Madre de Jesús. Paminawa kining among mga pag-ampo ngagikan gayud sa kasing-kasing namo mga pagpuaw panlimbasok ug pagpangaliw luwas sa kabisada Concluye así esta celebración eucarística que en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro ha reunido junto al Papa Francisco a la comunidad filipina presente en Roma, al cumplirse 500 años de la llegada del Evangelio en las más de 7.000 islas que componen esta nación bendita, que es el país con la tercera mayor concentración de católicos en el mundo. El Santo Padre ha celebrado así este cuarto domingo de Cuaresma, domingo de Letare.
nos acercamos como iglesia cada vez más a la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y al concluir esta transmisión agradecemos a quienes nos acompañaron en esta Eucaristía. Los invitamos a que permanezcan en la sintonía porque dentro de media hora también estaremos transmitiendo la oración dominical del Ángelus junto al Papa Francisco. Soy el Padre Felipe Herrera y a nombre de todo el equipo de Vatican News les deseamos una bendecida jornada. Que tengan todos un muy buen domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.